dentro de todo sería lo más factible de ver dentro de un hospital, ¿no? Eh, Uno tiene que entender que hay ciertas definiciones que uno tiene que prestarle siempre atención. Y cuando uno habla de bacteriemias, uno habla de que estas bacteriemias siempre pueden ser primarias o secundarias. Y esto es un dato muy importante porque ustedes tienen que entender que cuando uno encuentra un hemocultivo positivo, uno tiene que pensar que ese hemocultivo lo más probable es que viene de algún lado. O sea, yo tengo que pensar lo que puede venir de algún lado. No es que apareció por generación espontánea, porque muchas veces puede pasar eso en las terapias intensivas. Ah, mira, se tiene una bacteriemia por una KPC. ¿Y de dónde? Ah, no sé. Entonces, esas cosas son las que a partir de ahora a ustedes no les deberían de pasar, porque ustedes tienen que tratar de buscar el foco. Porque si ustedes no controlan el foco, difícilmente van a controlar el proceso infeccioso. Eso es un concepto clave que ustedes deben de entender y se lo aplica en todo. Un absceso abdominal, si no lo controlan, no lo drenan, no funciona. Un absceso en el riñón, si no lo drenan, no funciona el tratamiento antibiótico. Entonces son esas cosas que ustedes tienen que manejar. Sabemos que pueden ser primarias y secundarias. Las primarias obviamente son las más frecuentes y lo más frecuente es que estén relacionadas a catéteres venosos centrales. Generalmente uno habla de venosos centrales porque es lo que por frecuencia más se van a ver afectados. Cuando ustedes hablan de líneas centrales, ustedes hablan de las venosas y las arteriales. ¿Cuál es la diferencia en las dos? ¿Por qué unas tienen más chance de infectarse y otras no? Es por el flujo. La línea arterial tiene un flujo, obviamente, porque es una línea arterial, pero no quiere decir que no tiene posibilidad de poderse infectar. Ojo, eso sí es súper importante. Ustedes pueden tener infecciones relacionadas a los accesos de línea media arterial. Entonces, no quiere decir que no puede existir. Yo las he visto y sí les digo que sí pueden existir. Obviamente, no se recambian frecuentemente esos accesos porque uno tiene que decir, bueno, sabes que le voy a hacer un retrocultivo de la línea arterial. Yo les digo retrotam a eso. Entonces, y uno podría hacer un retrocatéter y hay que diferenciar algunas cosas que ahora lo vamos a ir comentando. Bueno, y en cuanto a las secundarias que están relacionadas con infecciones en otros sitios como pulmón, tracto urinario, heridas quirúrgicas, cuando una persona tiene una infección del tracto urinario y usted dice, ah, mira, tiene una infección urinaria, pero está con fiebre y escalofríos terribles que no soporta, sospechen de que puede estar bacteriémico y tiene una infección de vías urinarias bacteriémica. Bueno, cuando uno habla de, de los microorganismos, esto si bien es cierto varía en cada centro, esto es un porcentaje que he encontrado más o menos parecido en todos lados. Acá en Guayaquil uno tiene que buscar los centros de cada uno porque no hay algo escrito como centro, pero la literatura universal nos menciona que vas a tener generalmente gram positivos, gram negativos, obviamente actualmente los gram negativos que son estas enterobacterias productoras de carbapenemasas y las levaduras. Ahora, ¿cuál es el tema? Dependiendo del sitio, por ejemplo, si hay un sitio, hay un centro médico, una clínica, un hospital que utilice muchísimos betalactámicos, tiene mayor probabilidad de que el germen principal de su bacteriemia asociada a catéter sea un bacilo gram negativo. Puede pasar porque uno hace presión de selección. Y el tema muy importante de esto es que eh, el problema de las infecciones asociadas a catéteres es la falta de adherencia a los procedimientos para su inserción y para el mantenimiento. No es la culpa de quien pone la vía central, es el manejo de los que la cuidan todos los días. Recuerden ahora que ustedes tienen que tener en cuenta el dato de los gérmenes resistentes, las colonizaciones previas, lo que les mencionaba en la clase el día miércoles, saber las colonizaciones previas, saber los antibióticos previos y saber si tuvo un rescate microbiológico y la sensibilidad. Esas cosas no se pueden olvidar. Cuando uno habla de estudios, de catéteres, encuentran algunas cosas, pero más van a encontrar a los catéteres asociados a nutrición parenteral. Acá vemos un pequeño estudio que acá uno puede ver que de la cantidad de los catéteres, como pueden ver en la gráfica de la parte de abajo, catéteres periféricos, catéteres arteriales, catéteres centrales, catéteres de hemodiálisis, uno dice, este es un estudio que se hizo en 221 pacientes y es un estudio que fue realizado
en 6 años. Entonces, sabemos que nosotros tenemos que tomar medidas para poder prevenir, porque si nosotros no cuidamos el catéter, esto se asocian a incrementos a costos de intensidad hospitalaria y una alta tasa de morbi-mortalidad. Cuando ustedes hablan de los tipos de catéteres, obviamente el más común que todos conocemos son los periféricos, después vienen los centrales, después vienen los temporales que se usan para, por ejemplo, para dializar, pero no son tunelizados, y los permanentes que son tunelizados. Cuando ustedes busquen esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la tunelización del catéter va a hacer que esté un poco más, va a estar más protegido que los otros catéteres. Yo no sé si me logro entender, acá voy a aprender. Déjenme ver si puedo prender la cámara para poder explicar un poco mejor. Cuando ustedes hacen la vía central, no sé si me están viendo ahí, si alguien me puede, me confirma. Pero cuando uno pone la central, el catéter entra y la interfase piel-catéter está ahí. O sea, pasó la piel y está el catéter. Esa es la interfase piel-catéter. El catéter tunelizado es el que tiene un sitio de entrada por la piel, hace un trayecto subcutáneo y después entra al vaso sanguíneo. Entonces, ese trayecto subcutáneo le da un margen de protección, de seguridad a ese catéter permanente. Ahora sí les apago la esta. Entonces, esto es un tema súper importante porque son la manera de cómo se deberían de poner los catéteres tunelizados para que duren mucho más tiempo. Ahora, bueno, cuando uno habla de ventajas y desventajas de los catéteres tunelizados, la verdad es que las desventajas es que si te pueden hacer un trombo en la vena, la vas a tener, la remoción es mucho más difícil, hay restricciones de actividades. La ventaja es que tienen un buen flujo sanguíneo, menos disfunción posicional, tienen menor incidencia de infección asociada a catéter, bueno, y mayor tiempo de vida. Ahora, cuando uno habla de las complicaciones, que esto nos interesa, yo esto lo tomo de los catéteres permanentes, los tunelizados, perdón, pero tiene ciertos conceptos a tener en cuenta que ustedes sí necesitan saber. Como por ejemplo, en cuanto a las no infecciosas, tienen todas estas complicaciones que no son las mismas que puede pasar dentro de cualquier catéter. Pero hablando de las infecciones, uno dice que, por ejemplo, ¿qué es la colonización de un catéter? La colonización del catéter es el crecimiento de mayor o igual a 15 unidades formadoras de colonia en un cultivo en el segmento de la punta del catéter, en ausencia, en ausencia de síntomas clínicos de la enfermedad. Por ejemplo, caso que a ustedes les pasa en las terapias intensivas o en los lugares donde hay emergencia. Paciente tuvo algo de fiebre o un registro subfebril, mira, tiene un catéter de algunos días, le saco el catéter, tomo el hemocultivo y y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Lo trato o no lo trato? Porque son estafilococos aureus. Bueno, ¿cómo? Si yo he tomado adecuadamente los cultivos, que ahora vamos a hablar un poco de cómo se toma ese tema de los cultivos, si yo he tomado adecuadamente el cultivo, yo podría interpretar que eso es una colonización del catéter por un aureus, pero no una bacteriemia por un aureus. Entonces, te cambian las cosas. ¿Por qué? Porque la colonización, el único tratamiento es el retiro. Ahora, puede pasar que uno haga un retrocultivo y en el retrocultivo uno diga, bueno, me creció un estafilococo y me crece en el hemocultivo no me crece nada. Entonces, yo tendría que valorar si le saco o no le saco ese catéter dependiendo del germen que me crezca. Si hay algunas cosas que quedan dudas, y créanme que al final vamos haciendo preguntas y voy tratando de hablar para que se trate de entender un poco más. Cuando uno habla de infección del orificio de entrada, que es lo que generalmente vemos todos, si ustedes ven ahí, este es un catéter tunelizado, ven acá que debajo, pero bueno, así ustedes lo pueden ver también en el sitio de la vía central, es cuando uno ve eritema, tiene está eritematoso, está indurado, pero dentro de los 2 centímetros cercanos a la piel donde está el sitio de inserción, la interfaz piel-catéter. Menos de 2 centímetros. Uno dice, esto es una infección del orificio de entrada. ¿Qué tengo que hacer? Le voy a sacar el catéter y probablemente eso se cure solo y no tenga que estar gastando en antibióticos. Pero ¿qué pasa si yo hablo de una tunelitis?
ahí sí me importa esto. ¿Por qué? Porque es una infección que abarca más de 2 centímetros del orificio de entrada. Y esto es algo importante porque ustedes ya van a tener eritema, induración, aumento de la temperatura local, y esto sí le va a poder dar una complicación de un proceso, una probable bacteriemia, y esto hay que sacar el catéter y poner antibiótico, obviamente hemocultivar. Después, cuando hablamos de una infección de bolsillo y reservorio, que esto también hablamos mucho de los, sobre todo, por ejemplo, no de catéteres, pero sí de dispositivos endovasculares, como por ejemplo un marcapaso, como por ejemplo un cardiodesfibrilador implantado, un CDI. Entonces tenemos todas esas cosas que pueden pasarle a los pacientes, y cuando uno habla de la infección del bolsillo, uno entiende que va a haber un fluido purulento, un material purulento en el bolsillo que está colocado a nivel subcutáneo, que puede ser de un catéter o que puede ser de un dispositivo como un implante cardiovascular que se haya colocado. Puede no tener necrosis, y esto es súper importante porque es una de las cosas, algunas veces, que a los infectólogos nos llega tarde y después nos preguntan qué hacer. Tiene rojo eso, le damos antibiótico. Algunas veces no se puede saber si es solo la piel o si coleccionó. Y algunas veces esto se termina abriendo solo y termina exponiendo material purulento y el dispositivo, sobre todo los bolsillos de marcapaso. Entonces, y es un tema importante porque un bolsillo, y ustedes tienen que, siempre cuando hay una infección de bolsillo de marcapaso, ustedes tienen que descartar una bacteriemia. Porque, por ejemplo, una infección del bolsillo marcapaso, una persona la podrá tratar 10, 14 días, pero si es una endocarditis, por ejemplo, probablemente la tengan que tratar 6 semanas. Entonces te cambia. Y ahora vamos a la bacteriemia asociada a catéter, que este sí es el tema importante. Cuando yo hablo de bacteriemia asociada a catéter, yo hablo aislamiento del mismo germen en un cultivo, que puede ser en la, o sea, en la punta del catéter y en la sangre. Esta sangre debe ser extraída a través de una vía periférica. Si yo solo saco retrocultivo y catéter, no es lo mismo porque estoy hablando de la manifestación del catéter. Entonces, para hablar de una bacteriemia asociada a catéter, yo tengo que sacar sangre periférica de un brazo, por ejemplo, y si tomo un retro, o preferiblemente saco todo el catéter y mando a estudiar la punta. ¿Cuál es el orden? ¿Qué debería hacer yo? Idealmente lo que yo tengo que hacer es primero sacar un hemocultivo y luego retirar el catéter. ¿Por qué? Porque tiene una explicación. Porque si ese catéter efectivamente está colonizado, yo vengo y se lo saco, perdón, yo vengo y le tomo una muestra, por ejemplo, de un retrocultivo, o se lo saco y yo manipulo ese catéter, yo puedo generar una bacteriemia. Y el paciente probablemente no estaba bacteriémico, solo tenía la colonización y yo se la generé. Entonces, por eso que es importante que yo primero le tome el hemocultivo y luego el catéter o luego el retro. ¿Sabes qué? No le quiero sacar el catéter porque tiene pocos días. Bueno, hagámosle un retro. Ahora, cuando yo tomo el retro, lo mismo. Primero el hemocultivo periférico y luego el retro. ¿Cuántos hemocultivos periféricos? Si yo lo tomo, como les estoy diciendo a ustedes, a mí me alcanza a tomar un hemocultivo periférico y la punta de catéter, un hemocultivo periférico y el retrocultivo. Me alcanza uno. No es que tienen que ser dos. Hay algunos lugares que toman más hemocultivos para tratar de disminuir la posibilidad de colonización. Por ejemplo, si me sale un hemocultivo, ustedes dicen, mira, yo lo hemocultivé al paciente y me salió 1 de 2 para KPC, pero el paciente está como el pavo, no le pasa nada. Chuta, ¿será colonización? Y te queda la duda porque es 1 de 2, 50-50. En cambio, cuando tú dices, ¿sabes qué? No, yo le tomo 4 hemocultivos, no le tomo a todo. En mi hospital, por ejemplo, no se puede hacer eso porque lamentablemente peleamos por frascos de hemocultivos. Entonces uno dice, bueno, en algunos lugares privados se toman 4 hemocultivos. Hemocultivar a un paciente es hacerle 4 frascos. Y si me sale un frasco con una KPC, los otros 3 negativos y el paciente no tiene ningún síntoma, podría interpretarlo como una situación de una colonización o una contaminación.
Un dato muy importante a tener en cuenta. Si yo tomo retrocultivo, yo tomé un hemocultivo y después un retrocultivo, y los dos me vienen positivos, yo tengo la siguiente pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿cuál es el tiempo de diferencia entre los dos? ¿Por qué? Como les mencioné anteriormente, uno siempre tiene que tratar de buscarle un padre o una madre a la bacteriemia. Eso es lo que ustedes tienen que pensar. ¿Cuál es el foco? Entonces, si yo tengo un tiempo menor a 2 horas de que saltó primero el retrocultivo y luego salta el hemocultivo, eso no lo puedo catalogar epidemiológicamente como una bacteriemia asociada a catéter. Es una bacteriemia que la encontré en el catéter, en el retrocultivo, y la encontré en el hemocultivo. En cambio, si yo tomé hemocultivo y luego tomé el catéter, los mandé al laboratorio, creció el catéter y luego de 2 horas me crece el hemocultivo, yo puedo decir que eso es una bacteriemia asociada al catéter. Y le pongo nombre y apellido a esa bacteriemia y yo puedo decir que este paciente tiene eso y ya no le voy a seguir buscando otro foco. Si no se entendió, no importa, me avisan al final, yo lo repito para tratar de que quede claro. Y lo otro que puede pasar son las bacterias relacionadas a los fluidos. Esto cada vez es menos frecuente, pero sí ha pasado que hay pacientes que le ponen una infusión de algo y sobre todo son con bacilos gram negativos no fermentadores que están relacionados en los fluidos. ¿Y qué pasa? El paciente se pone febril, no es como un trali cuando le hacen una transfusión, pero se pone febril persistente, todo está con pirogenemia, y ustedes toman un hemocultivo y toman un hemocultivo de la bolsa que está pasando el medicamento y pueden encontrar el mismo bicho. Ya no pasa, pero no quiere decir que no les pueda pasar. ¿Ok? Bueno, y cuando uno habla de por qué pasa esto, uno dice, bueno, yo tengo diferentes tipos. Como que el que ven acá abajo es contaminación de la bolsa, que es el que le decía el que está relacionada, la bacteria relacionada con los fluidos de infusión. Ustedes hablan de diseminación hematómica, pero bueno, hablamos de una vía intraluminal, una vía extraluminal. Ahí está el gráfico de cómo, más o menos, de cuando uno habla de una vía extraluminal, que es la de acá arriba, uno habla que los microorganismos van desde es la bacteriemia que va, los microorganismos desde la piel hasta la punta del catéter. Desde la piel hasta la punta del catéter. Esta es la más frecuente en todos los catéteres periféricos, la de corta permanencia. Y esto es menos frecuente en los tunelizados. Repito, ¿cuál es la vía más frecuente? La diseminación extra o vía extraluminal, que va desde la piel hasta la punta del catéter. Y la diseminación intraluminal es cuando habla, esta es la más frecuente en los tunelizados, es cuando habla por contaminación de la conexión del catéter. Aquí está la piel, este es el interfaz piel-catéter y acá está la conexión. Que esto también puede estar relacionado con el tema de catéteres, los pequeños, los fluidos, los periféricos, pero los cambias cada 3 días, probablemente no tengas eso, pero en las conexiones sí, en una vía central no las cambias cada 3 días. Por eso es muy importante que uno debería de manejar, para tratar de disminuir esto, debería manejar las vías centrales con guantes estériles y lo más limpio y aséptico posible, digamos. ¿Por qué? Porque tengo chance de yo poder generar esta infección. Y no solo eso de poder cambiarlos a cada rato. Si yo no me lavo las manos, no sirve nada de todo lo que estoy haciendo. Entonces, por eso que es recontra que importante que antes de que yo toque el catéter, me tengo que lavar las manos. Después de tocar el catéter, me tengo que lavar. Entonces, son temas que sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de una infección asociada a catéter, uno podría decir que, obviamente, más allá de que es el no adherirse a los procedimientos, yo puedo decir que es la asociación, el resultado de varias situaciones, la contaminación microbiana, de la superficie que puede ser interna externa del catéter, la adherencia microbiana, el desarrollo de biofilm, que es súper importante, la diseminación de las bacterias del biofilm a través del torrente circulatorio. Entonces, cuando yo hablo de biofilm, técnicamente cualquier microorganismo en contacto con un material externo a nuestro cuerpo, en una cadera, en un doble J, en una sonda vesical, en un catéter, en un marcapasos, en un CDI, cualquier microorganismo en contacto con ese tipo de materiales puede formar un biofilm.
La introducción de un catéter produce, ¿qué pasa? Hay adhesión de proteínas plasmáticas. Luego se adhieren plaquetas, neutrófilos, fibrinógenos y van formando una capa, esta capa como una vaina de fibrina. Y después hay bacterias que están adheridas a esta vaina y presentan transformaciones y forman, digamos, una biocapa que puede sobrevivir a condiciones adversas y que el cuerpo por eso no las defiende. Y es por eso que los catéteres o cualquier material protésico se puede colonizar. Y mientras yo no saque ese catéter, y esto extrapolando, por ejemplo, a lo traumatológico, algunas veces, no sé si ustedes han visto una fístula, una osteomielitis crónica que tiene un paciente que fue operado, le pusieron una placa y después viene por fístula crónica, por ejemplo, en la fractura tibia y peroné. Tiene una placa, después de unos meses le sale un agujero y le sale pus, pus, no le pasa nada. Hay gente que le da antibióticos, pero dice, no, esto se va a curar, esto es de afuerita, pus, pus, pus. Y ahí cuando llegan a infectología le digo, hasta que no le saques el material protésico, no va a servir de nada. Entonces vas a seguir gastando antibióticos y segundo, que vas a hacer que los bichos se hagan mucho más resistentes por lo que no estás cumpliendo con el objetivo que es retirar ese material. Sí, espero que se entienda. Ahora, cuando uno habla de esto, uno dice, bueno, hay factores que pueden estar relacionados para esto, y bueno, uno debería tener protocolos de colocación, uno tiene que entender que los factores de riesgo están relacionados a la posibilidad de que se contaminen por gérmenes hospitalarios. Y eso no lo puede, por eso es que ustedes tienen bacterias asociadas a catéter por acineto, por KPC, por pseudomonas. Entonces, no solo depende de la piel del paciente, porque el paciente también se coloniza, sino de las manos de nosotros mismos, que somos todos los trabajadores, del personal de enfermería. Eso que a cada rato, como no le pueden sacar sangre al paciente, van y manipulan la vía central, porque, mira, no le puedo sacar sangre, saco de la vía central. Eso está demostrado que es un factor directo para que una persona pueda tener colonización del catéter y obviamente una bacteria más usada catéter. Bueno, ¿cuánto tiempo yo le pongo el catéter? Está demostrado que no debería de estar cambiando los catéteres a cada rato. Antiguamente se cambiaban cada 7 días, cada 10 días, cada 14 días, pero eso se demostró que no. Mientras yo cuido el catéter, me va a servir. El número de lúmenes, el tipo de catéter, no es lo mismo un catéter que lo puedo usar, por ejemplo, para diálisis, que lo puedo usar para una vía central. No importa si tiene 2, 3, 4 lúmenes. ¿Por qué? Porque voy a saber que va a estar en más manipulación esos lúmenes. Y obviamente las características del paciente, si es diabético, si tiene quemaduras en la piel, si tiene una infección de piel y partes blandas y pongo por ahí un catéter. Entonces, las características del paciente sí me importan mucho. Y uno de los datos característicos es la hiperglucemia también, que no la puedo dejar en alto. Yo necesito siempre al paciente mantenerlo con la glucemia controlada. Ustedes den cuenta que hay algunas veces que uno plantea cuáles son los mecanismos para que un paciente se infecte menos en quirófano. Bueno, por ejemplo, y uno es que esté euglucémico, fundamental, que esté eutérmico, que tenga buena cantidad de oxígeno, por ejemplo. Entonces, y que el antibiótico le pase a la hora adecuada. Si yo cumplo esos 4 parámetros, más allá de todo lo que el cirujano debe cumplir, yo entiendo que el paciente va a tener menos chances de tener una infección del sitio quirúrgico. Bueno, y hablando de protocolos, yo acá espero que ustedes tengan, este es un protocolo que yo lo tenía en el lugar los últimos 4 años donde yo hice infectología crítica y trasplante de órganos sólidos, que se los pongo ahí, entonces se decía más o menos lo que hay que hacer, y este es uno que nosotros usamos en el hospital, más o menos para también ir siguiendo, y sobre todo yo sé que acá todos ustedes son expertos poniendo vías centrales, pero uno siempre debería guiarse por estos protocolos para ir, primero tienes que hacer esto, segundo lo acá. ¿Por qué? Porque vas a tener menos fallos. Entonces, cuando uno sigue ordenadamente las cosas, seguramente vas a fallar menos. No quiere decir que no podamos fallar, porque a cualquiera nos puede ir mal. Y lo que es más importante, recuerden, no solo es quien pone la vía, sino quien la manipula. Entonces es muy importante tener en cuenta estas planillas de procedimientos para ver cada qué tiempo uno debería tener, debería de cambiar las vías, los accesos y estas cosas. ¿Mm?
Bueno, este es el mismo gráfico que les puse, sino que lo repito acá, porque cuando uno habla de la infección asociada a catéter, recuerden que una infección asociada a catéter para el 2012 costaba más o menos $45.000, y si es por un aureus, este Staphylococcus aureus meticilino resistente, son por lo menos $58.000 más, o sea, son 58.000, promedio $60.000. Entonces es un tema siempre a tener en cuenta. Ahora, cuando uno habla de tratamiento, yo les voy a hablar ahora del manejo, no solo porque un catéter central se saca y ya está, pero ustedes tienen que ver lo otro macro que pueden tener, y que espero que en algún momento en Ecuador existan los catéteres para alimentación parenteral permanente, cuando los pacientes, por ejemplo, pueden tener un síndrome de intestino corto. Entonces uno ahí se plantea, ¿qué hago yo? ¿Le saco o no le saco el catéter? Porque hay ciertas cosas que, si yo tomo este ejemplo de esta enfermedad, me van a servir para las otras situaciones de los otros tipos de catéter. Entonces, yo puedo hacer un tratamiento que van de dos vías, que puede ser local o puede ser sistémico, y lo que hemos venido hablando, el tipo de paciente, la colonización, cuáles son los gérmenes que aparecen más en el hospital, eso lo pueden saber. Entonces, yo digo siempre lo mismo, bueno, para cocos, ¿qué tengo? Cocos positivos. En nuestro país tenemos vancomicina, en otros países existen la aptomicina. Recuerden que cuando yo tengo una situación de que si es una infección asociada al catéter, yo voy a pensar que ese paciente va a estar bacteriémico. O sea, yo tengo la sospecha de que va a estar bacteriémico. Entonces, si está bacteriémico, yo debería de utilizar drogas las cuales tengan una alta concentración en sangre. Y si yo utilizo, por ejemplo, las otras que yo tengo acá, como una tigeciclina, como linezolid, que me cubren los cocos, no tienen buena concentración en sangre. Entonces yo debería buscar vancomicina. Esperemos que en algún momento en nuestro país exista la daptomicina, porque es una droga muy buena y que te presenta esa, cuando no tienes vancomicina o el paciente no debería de recibir vancomicina, la podrías usar. Bueno, cobertura bacilogranativa. Acá les pongo céfalo de tercera porque es lo que está escrito en las guías, pero la verdad es que nosotros los infectólogos cada vez y cuando queremos utilizar menos, yo les recomiendo no utilizar cefalosporina de tercera por el tema de la selección de beta-lactamasa de espectro extendido. Pacientes alérgicos deberían de recibir Astronam, tampoco lo tenemos, se me fue una R ahí. Y bueno, y cuando tenemos un germen BLE, tenemos que pensar en los carbapenémicos. Ahora, con documentación bacteriológica, el esquema definitivo se adecua, cultivos negativos deberíamos de suspender los antibióticos hasta las 72 horas, a menos que tengamos una alta sospecha de que debamos de continuar con el tratamiento, pero esto sí que hay que discutirlo bien, porque si no, lamentablemente, se terminan dejando esquemas como Bancomero todo el tiempo, y lo único que hace es hacer más daños. ¿Ok? Bueno, después sepan ustedes que existe la terapia local, que se conoce como lock therapy, que es instalar una solución con alta concentración de antibióticos dentro del lumen del catéter, y que eso permanezca ahí para tratar de salvar el catéter. Esto es muy importante, que es un tratamiento, es una alternativa de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Si yo tengo otras opciones de tratamiento, la opción va a ser siempre sacar el catéter, pero hay veces que no se puede. Entonces, espero que en algún momento llegue, tengamos que manejar este tipo de pacientes, sobre todo, por ejemplo, los que hacen síndrome de intestino corto y que por ahora no pueden ir a un trasplante de intestino, que es súper difícil, porque en otras partes del mundo, pero en el lugar donde yo estuve haciendo la infectología crítica, hacíamos trasplante de intestino. Entonces este tipo de pacientes era muy bueno, y es una de las cosas que yo me quedé, que esto tenemos que manifestarlo y contarlo siempre, porque ahí manejábamos excelente los catéteres y todos estábamos todos enfiladitos manejando todo, pero no todo el mundo tenía el manejo, porque no en todos lados se manejaba ese tipo de, por ejemplo, de alimentación parenteral, pacientes que viven en su casa con alimentación parenteral. Bueno, y este es un dato muy importante que también les va a servir a ustedes, que se llama criterio de exclusión. ¿A quién yo no le daría log therapy? Pero a mí también esto me sirve para las vías centrales, por ejemplo. Si yo tengo un paciente que tiene una infección por un aureus, en un retrocultivo con un aureus, con un catéter, con una pseudomonas, o con una cándida, o ahora con una enterobacteria productora de carapenemasa, por más que no tenga bacteriemia, yo ese catéter se lo tengo que sacar,
¿Por qué? Porque yo sé que ese paciente, ese catéter lo tiene colonizado y mientras más yo lo vaya utilizando, más riesgo voy a tener de yo generarle una bacteriemia. Entonces recuerden, ustedes encuentran un paciente con un aureus, una pseudomonas, una cándida, y ahí no lo dice, la literatura no lo dice, pero yo se los recomiendo, esto es aportación mía, y una enterobacteria productora de carapenemasas, yo le saco el catéter, prefiero ponerle otro. ¿Mm? Bueno, perdón, y acá ustedes van a encontrar el tema de que todos los antibióticos que se usan cuando uno tiene que utilizar Loctera. Bueno, y hay criterios de externación, que es cuáles son el criterio de extracción, cuáles son las cosas que yo debo de tener, de ir siempre, siempre fijándome para sacar el catéter. Shock séptico obviamente no se discute, hemocultivos persistentemente positivos, los que yo le decía, y yo le agrego gérmenes multidrogoresistentes, y una tunelitis, como le mencionaba al inicio. Y estos son los catéteres no tunelizados que podría tener la vía central, y uno habla si quiere sacar o no sacar, pero es más o menos lo que hemos venido hablando. Un dato muy importante que les tengo que mencionar de las cándidas, si alguno no lo sabía, si yo tengo una candidemia, yo tengo que remover todos los catéteres que tengo puestos en ese momento, tengo que iniciar una equinocandina hasta tener la sensibilidad, porque ahora el tratamiento, si yo sospecho en algo fúngico, el tratamiento es con equinocandinas, no con fluconazol. Si yo después tengo la sensibilidad y sé qué cándida es, yo ahí recién puedo ajustar, mientras tanto no. Y lo que tengo que hacer es, una vez que empecé el tratamiento, yo le tengo que tomar hemocultivos a los 4 días de haber iniciado el tratamiento para ver si el paciente clareó su candidemia. Porque si no clareó, porque yo tengo que hacer 14 días desde el primer hemocultivo negativo. Entonces yo le tomé hemocultivo, digamos, por ejemplo, y no llega rápido, obviamente esto le pasa a todo el mundo, no llega rápido, bueno, le puse y me avisan después de 2 días. Entonces yo le pongo ahí el antifúngico y yo de una vez que le pongo el antifúngico, yo le tomo una muestra 4 días después. Si a esos 4 días el catéter es negativo, los hemocultivos son negativos, yo a partir de ahí para adelante cuento 14 días de tratamiento y nunca me olvido de sacarle todos los dispositivos. Esto es más o menos lo mismo. Y bueno, y sepan ustedes que existen sustancias las cuales a mí me van a proteger. Nosotros acá en Ecuador, para mantener los catéteres, no sé si alguno de ustedes ha manejado un catéter de inserción periférica central, que es el PIC, que eso también tú puedes mandar al paciente a la casa con eso para pasar antibióticos, o los catéteres de comida. Antiguamente se pasaba heparina para que no se tape, como por ejemplo, o un portacat que le pasen heparina para que no se tape, pero actualmente existen otro tipo de medicamentos, como por ejemplo la taurolodina, que ha disminuido el tema de las infecciones asociadas, las bacterias asociadas a catéteres, por el tema de que le da una capacidad de que ha disminuido directamente la posibilidad de tener bacterias asociadas a catéteres. Este es un estudio en niños que no ha mostrado resistencia y ustedes ven la diferencia entre heparina y entre taurolodina. Entonces, disminuye todos los casos de bacteriemia asociada a catéter en gran positivos, en gran negativos y en hongos. Entonces, es un tema importantísimo que uno lo puede usar. Pero obviamente cuando pasa el tiempo, empiezan a aparecer mejores cosas. Apareció un consenso, que es el consenso Gabel-Set, que obviamente nos hablaba de que uno debería, obviamente, de tratar de poner estas soluciones como la terolina, como el etanol, que se usan, pero, o sea, para tratar de disminuir las posibilidades de tener colonización de los catéteres y por ende bacterias asociadas a catéteres. Después empezaron a aparecer mejores productos como la nitroglicerina citrato etanol, y que definitivamente empezó a haber disminución de la incidencia de bacterias asociadas a catéter, así que son cosas nuevas que están apareciendo en el mundo. Bueno, yo creo que ahí estoy. Bueno, nada más de esa. Ahora les pongo rápidamente la otra.